capital de la provincia de Guayana. Vamos a hablar de la Angostura, que luego cambió su nombre por el de Ciudad Bolívar en homenaje al Libertador. Saben ustedes que el Libertador prácticamente estuvo proscrito de Venezuela por razones eminentemente políticas a partir de la disolución de la Gran Colombia, y que desde su muerte el 17 de diciembre de 1830 en Santa Marta hasta 1842, que fueron trasladados sus restos, jamás se le hizo un homenaje, un honor, ni siquiera se le levantó un monumento al Libertador. Gracias pues a la gestión perenne, permanente del prócer de la independencia zuliana, Rafael Urdaneta, y de los propios familiares del Libertador, el general José Antonio Páez, presidente de la República desde 1830 hasta 1842, ya terminando su segundo periodo, se decretó el traslado de los restos de Santa Marta al Panteón Nacional, para el cual fue a Santa Marta un convoy de buques, 2 buques venezolanos, 2 buques franceses y una fragata holandesa. Esos conformaban el convoy que trasladaron los restos, y el gobierno nacional comisionó a 3 notables venezolanos, como fueron el doctor José María Vargas, rector de la Universidad Central de Venezuela, como fueron José María Carreño y Mariano Ustari. En esas 3 personas les tocó la responsabilidad de traer los restos del Libertador a Venezuela. Llegaron a Venezuela el 26 de noviembre de 1842. A partir de ese momento comenzaron los homenajes al Libertador en toda Venezuela. Y el primer estado, la primera provincia que reaccionó favorablemente fue indiscutiblemente Guayana, por iniciativa de Mariano Talavera y Garcés, administrador del obispado de Guayana, y por Juan Bautista de la Costa el Viejo y su hijo mayor Antonio de la Costa. Los restos del Libertador pues fueron provisionalmente, porque todavía no estaba construido el Panteón Nacional en la Capilla La Trinidad, y posteriormente fueron trasladados en la época de Guzmán Blanco al Panteón Nacional. Pero a pesar de que Venezuela no le había hecho hasta ese año homenaje al Libertador, en cambio en otros países, en otras ciudades, se está honrando la memoria de Bolívar. En Lima, el Perú, fue el primero en erigirle una estatua ecuestre en 1859 en la Plaza de Lima, primero que la de Caracas. En vida a Bolívar se le homenajeó poniéndole el altiplano del Perú el nombre de República de Bolivia. La capital de la provincia del Chimborazo en el Ecuador se llama Ciudad Bolívar. En Estados Unidos, en el condado de Hardiman, en el estado de Tennessee, le pusieron el nombre de Bolívar. Incluso el poeta inglés, el gran poeta inglés Lord Byron, cuando participó en la lucha por la independencia de Grecia, le puso a su barco el nombre de Bolívar. Es decir, que en el exterior pues los homenajes a Bolívar estuvieron presentes. En cambio en Venezuela fue a partir del traslado de sus restos en 1842. Fue en enero de 1843 cuando los angostureños, cuando los habitantes de la provincia de Guayana redactaron una comunicación dirigida al Congreso Nacional solicitando el cambio de nombre en honor pues al Libertador, y fundamentada esa comunicación en el hecho de que en la Carta Fundamental del 17 de diciembre de 1819 se establecía en un artículo la erección de una ciudad
que sería la capital de Colombia con el nombre de Bolívar. Pero como hasta la fecha eso nunca había tenido efecto, los angostureños preferían sacrificar el nombre de Angostura para honrar la memoria del Libertador, y así ocurrió. Pero el Congreso Nacional no resolvió la solicitud inmediatamente, sino al cabo de 3 años. Fue el 30 de mayo de 1846, cuando la reunión de la Cámara del Senado y la Cámara de Diputados que hacen el Congreso, presidida por Rafael Enríquez, senador Rafael Enríquez, acordó aprobar la solicitud de los angostureños y disponer en un artículo único el cambio de Angostura, del nombre de Angostura por el de Ciudad Bolívar. Decreto que para los guayaneses comenzó a tener vigencia concreta al año siguiente, a partir del 24 de junio, fecha aniversaria de la batalla de Carabobo. Entonces, a partir de ahí, pues claro, al principio a los angostureños les costó mucho adaptarse al nuevo nombre de Ciudad Bolívar. Es a través de tanto tiempo hasta hoy, pues, y sin embargo todavía muchos historiadores, muchos sectores prefieren el nombre de Angostura que el de Ciudad Bolívar. Es decir, nunca se ha estado de acuerdo, sobre todo los tradicionalistas nunca han estado de acuerdo en suplantar la toponimia por la eponimia, una costumbre muy arraigada en el venezolano de cambiarle de alterarle los nombres a la toponimia, que también es parte fundamental de la historia original, primitiva de los pueblos. Aquí en Guayana tenemos numerosísimos casos en que la toponimia ha sido sustituida por la eponimia, por el nombre de los héroes, por el nombre de los próceres, habiendo tantos recursos y tantos medios para homenajear, para tributarle, para prolongar o hacer permanente la memoria de los héroes. Entonces, ¿quiénes hicieron la solicitud en aquella época? Bueno, empezando por el gobernador, que era Ramón Burgos, por el administrador de la diócesis Mariano Talavera y Garcés, por Juan Bautista de la Costa padre y su hijo Antonio de la Costa, por los próceres Ascensión Farrera, Viviano Vidal, Serapio Vidal, José Grillet, por el rector del Colegio Federal de Guayana, que era Elías Valenzuela, y por el catedrático Andrés Lebel. Bueno, gentes notables de esa época fueron los que hicieron la solicitud. Ahora bien, el nombre de Ciudad Bolívar permanece, sin embargo, en estos días ha surgido la propuesta de regresar al nombre de Angostura. Creo que fue el ministro Francisco Natera, que por cierto es guayanés, que anunció, y eso salió publicado en la prensa, de que el gobierno tenía un proyecto de retornar al nombre primitivo de la capital de la provincia de Guayana, o sea, retomar el nombre de Angostura, porque el gobierno tenía un proyecto de una nueva ciudad para convertirla en capital de Venezuela y que llevaría el nombre de Ciudad Bolívar. Siempre se ha dicho que Caracas es una ciudad que está colapsada, que está sobresaturada, que su valle ha sido muy estrecho y que la población se encuentra desbordada hacia los cerros que la circundan, que tiene problemas de agua, que tiene muchas escaseces y muchos problemas, y que se hace necesario cambiar la capital a un sitio más conveniente, tal cual como hizo Brasil, que sustituyó a Río de Janeiro por la moderna Brasilia, que es la obra arquitectónica de Lucio Costa y de ese otro arquitecto internacionalmente famoso llamado Oscar Niemeyer Suárez Filo. Por cierto que la ciudad de Brasilia siempre la configuran como un avión, donde el fuselaje viene siendo el eje de gobierno, las salas en la ciudad residencial y de las embajadas, y la cabina vendría siendo la llamada
lo llamaba Plaza de los Tres Poderes, donde realmente tiene su huella arquitectónica Oscar Niemeyer Suárez Filo. También otros países que han cambiado su capital, está la India, está el África del Sur, está Australia, ¿no? Entonces la gente se pregunta, bueno, ¿por qué en Venezuela, que tenemos el mismo problema de saturación con Caracas, no se puede cambiar? Yo creo que uno de los primeros ciudadanos que lanzó la idea fue Diego Barria, que está muy vinculado a esta ciudad. Yo creo que él es bolivarense. Cuando era gobernador de Caracas lanzó la idea de que la capital caraqueña fuera reubicada en otra parte, y puso como ejemplo Ciudad Bolívar o Cabruta. Cabruta ha tenido en los últimos tiempos mayor fuerza, porque está prácticamente en el centro de la ciudad. Cabruta es una ciudad que fue fundada en el siglo XVIII y que está cerca de Cantabria, que es otra ciudad colonial fundada en el siglo XVII. Cabruta actualmente es un municipio, el municipio infante perteneciente al Guárico, que está al borde del río Orinoco y que está separada de Caicara del Orinoco por el río Orinoco, que ahí tiene una anchura de 18 kilómetros aproximadamente. Es una de las partes más anchas del río Orinoco. Otra ciudad que se ha propuesto recientemente para reubicar la capital de Venezuela ha sido el Caura. El profesor Ramón Espinal Vallenilla, es profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela. Él propuso en 1995 un proyecto, un estudio de una zona del Caura donde podría estar reubicada la capital de Venezuela. Ese proyecto se llama Ciudad del Caura, portal de la Amazonia, así titula ese trabajo, ¿no? Y la pone equidistante a 340 kilómetros de Puerto Ayacucho, 340 kilómetros de Caicara y 340 kilómetros de Caicara. Está ubicada pues equidistante de esos tres puntos exactamente a 340 kilómetros. Sería una ciudad ecológica, sería la nueva capital de Venezuela. Así que potencialmente se tiene hoy como sitio propicio para la reubicación de la capital de Venezuela, al Caura, a Cabruta, incluso hasta Ciudad Bolívar, lo cual sería pues ya en el caso de Ciudad Bolívar muy remoto, ¿no? Ahora, la desventaja que tienen esos sitios es el clima. Generalmente las ciudades que se han reubicado, como en el caso de Brasilia, tienen un clima más favorable. Brasil está en una meseta que tiene un clima prácticamente templado, ¿no? Generalmente las capitales están en un sitio de un clima mucho más favorable, que no es el caso de Guayana, que es un clima muy cálido, pero que a cambio pues reúne otra serie de condiciones ideales, como son los recursos hidráulicos, son los recursos de agua y también los recursos de fuerza hidroeléctrica, que pudieran ser favorables pues para la fuerza eléctrica que necesita una ciudad moderna como Brasilia, por ejemplo, ¿no? De manera pues que esa es la situación en cuanto al cambio de nombre de Angostura. Y por qué los de la costa se interesaron más que el resto de los bolivarenses en hacerle homenaje a Bolívar en Guayana, porque en Guayana siempre Bolívar tuvo cierta resistencia que deriva desde el fusilamiento de Manuel Piar y por el comportamiento de Bolívar con ciertos gobernantes que protestaron los bolivarenses, como fueron el caso de José Manuel Olivares, un caraqueño que fue gobernador del estado Bolívar, como el mismo caso de José Félix Blanco, que fue intendente del departamento Orinoco. Esos gobernantes que tuvieron siempre el apoyo irrestricto del Libertador fueron en cambio repudiados y protestados aquí en Guayana en ciertos momentos, ¿no? Y por eso aquí en Guayana siempre hubo resistencia. Los únicos más inclinados en favorecer la memoria de Bolívar fueron la familia de la costa, tanto el Veronés, que fue el tertuliano de él, ¿no?, que fue un colaborador insigne de la causa republicana. Incluso hay libros donde dice que de la costa, el viejo de la costa, el Veronés,
se casó con un amante de Bolívar, que era Isabel Sublet Jerez Aistiguieta, que era hermano del jefe del Estado Mayor Carlos Sublet. Ramón Urdaneta, en un libro que habla sobre los amores de Simón Bolívar, cita a Isabel Sublet Jerez de Aistiguieta, que fue amante de Bolívar en Cartagena de India, ¿no? Eso está en el libro. También hay un leccionario inglés, Ashley, que dice que Bolívar le adosó al viejo de la Costa, su amante, Isabel Jerez de Aistiguieta. Lo cierto fue que ese matrimonio ocurrió aquí en presencia de Bolívar y que Bolívar le donó a ese matrimonio, a esa boda, le hizo de regalo una casa, que es la casa precisamente donde nació de la Costa, que está en la hoy calle Constitución, que es la casa que fue adquirida posteriormente por la familia Contasti, por Ramón Contasti, que fue el prócer de la independencia. Ahí vivió Ana Luisa Contasti, que fue guardiana sempiterna de la casa del Congreso de Angostura. Ahí actualmente vive uno de los Arriaza, que es Fran Arriaza Contasti, ¿no? En esa casa, que es una casa palaciega realmente, una casa que está en la calle Constitución y que no sabemos todavía por qué el Estado no ha recuperado esa casa, que es una de las casas emblemáticas del siglo XIX de esta ciudad, ¿no? Entonces, es por eso ahí precisamente podría recibir el fervor que siempre sintieron los de la Costa por la memoria del Libertador, y porque ellos siempre se interesaron en Bolívar en ser los primeros en homenajearlo. Tanto así, pues, que el primer teatro que tuvo la ciudad llevó el nombre de Teatro Bolívar. La misma Plaza Bolívar, la estatua pedestre del Libertador, que es la primera estatua pedestre de bronce que se le erigió en Venezuela. A pesar de que un gobernador zuliano llamado Jorge Sutherland se adelantó, porque él fue el primero realmente que le levantó una estatua a Bolívar en el Zulia, pero era una estatua de mármol que con el tiempo se averió, se deterioró y hubo que desmontarla. Esa estatua no fue permanente, pero fue un gesto muy particular de este Jorge Sutherland, que era de origen holandés, pero que fue gobernador del Zulia y que era, como lo fue el almirante Brión, un admirador de la memoria del Libertador Simón Bolívar. De manera pues que esta es la situación con relación al cambio del nombre de Angostura, por el cual la gente siempre se ha interesado. Incluso yo recuerdo que estando en conversación con el director de la escuela del taller de artes plásticas de Bolívar, por ahí por los años 60 o 70, en Damaso Gas, y por cierto murió recientemente en los Andes, que era un artista argentino. Teníamos nosotros una conversación sobre Ciudad Bolívar. Yo le decía que Ciudad Bolívar, el nombre primitivo de Ciudad Bolívar, el nombre primigenio era Angostura. Entonces él se asombró y dijo, oye, qué nombre tan bello, qué hermoso, ¿y por qué le cambiaron el nombre, no? Tuve esa reacción así. Entonces, y a mí también me impresionó, ¿no? Yo nunca había reparado en eso, de que el nombre de Angostura era un nombre muy hermoso, muy bello. Y una vez yo creo que yo le hice accidentalmente el comentario a Alfredo Inati, y a Alfredo Inati también se le pegó la idea, y creo que es uno de los que siempre en sus intervenciones, yo lo he escuchado, se ha lamentado que se haya cambiado el nombre de Angostura por el de Ciudad Bolívar. De todas maneras, pues, yo creo que Bolívar merecía ese homenaje, puesto que no es un homenaje solamente de los angostureños, sino que eso estaba ya establecido en la primera constitución de la Gran Colombia. Primero en la Carta Fundamental que sancionó el Congreso Constituyente de Angostura, y posteriormente el Congreso General que se celebró en Nuestra Señora del Rosario de Cúcuta. Esa constitución, la Constitución de Colombia, también establecía en su artículo que se debía erigir una ciudad capital con el nombre de Bolívar. Eso fue lo que hicieron los angostureños, recoger esa idea, ¿no? Que en 10 años, en más de 10 años, no había tenido ningún efecto. Entonces prefirió sacrificar el nombre de Angostura por
el de Ciudad Bolívar que tenemos hoy y que está, pues, como diríamos vulgarmente, en pico de Zamuro, porque ya hay incluso desde la esfera central del gobierno, pues, una idea de restituirle el nombre de Angostura a la eterna capital de la provincia de Guayana, porque la eterna capital de la provincia de Guayana ha sido esta, Ciudad Bolívar, y no Ciudad Guayana como alguna vez se dijo, cuando Rómulo Betancourt colocó la primera piedra de Santo Tomé de Guayana, se dijo que era la séptima fundación. Es mentira, que la fundación fue esta, la que aún permanece, la que aún vive, ¿no? Y que en todo caso Ciudad Guayana sí recogió el nombre del antiguo Santo Tomé de Guayana, porque Santo Tomé de Guayana también en esa época se le llamaba Ciudad Guayana o Nueva Guayana, ¿no? En todo caso, Ciudad Guayana sí recoge el nombre que en tiempos primitivos, en tiempos de la colonia, se le dio a Santo Tomás de la Guayana, o Santo Tomé, como también se dice. Mucha gente me ha preguntado, bueno, ¿y por qué es Santo Tomé? Y unos dicen Santo Tomé y otros dicen Santo Tomás. La explicación es la siguiente, porque Santo Tomé es un nombre portugués. Santo Tomás en portugués es Santo Tomé. También así que hay una isla que se llama Santo Tomé, aquí mismo en el Tigre hay Santo Tomé. Y también como el lugarteniente de Antonio de Berrío en la época de 1595-1597 era un portugués de nombre Jorge Álvaro. Es posiblemente que algunos documentos, pues, y también que la escritura caligrafiada antigua, sobre todo la encadenada, pues se prestaba mucho y se abreviaban mucho los nombres. Es posible que por ahí venga la desfiguración. Lo cierto es que en el Correo del Orinoco usted no encuentra por ningún lado Santo Tomás. Ahí dice Santo Tomás. Incluso el principal cronista que tuvo la provincia de Guayana, que fue Bartolomé Tavera Costa, en sus anales de Guayana, nunca dice Santo Tomé, dice Santo Tomás de Guayana. Últimamente es cuando se ha insistido mucho en ese nombre Santo Tomé. Creo que viene desde que Pablo Ger escribió su libro sobre Antonio de Berrío, que habla de Santo Tomé. Incluso Manuel Alfredo Rodríguez habla de Santo Tomé. Yo en cambio pues he sido más apegado a la historia republicana, que habla de Santo Tomás de la Angostura del Orinoco. Cuando Manuel Cedeño fue gobernador civil y militar de Guayana, aquí en Angostura, uno de sus decretos decían Santo Tomás de la Nueva Guayana, ¿no? Entonces esos nombres predominaron, pues, en ese tiempo en los primeros tiempos de la provincia de Guayana. Santo Tomás de la Guayana, que Guayana siempre estuvo connotada por los nombres de los lugares donde estuvo reubicada. Así nació en 1595, ahí donde están o donde moran los castillos de la vieja Guayana, con el nombre de Santo Tomás de la Guayana, pero cuando se mudó allí en el vértice del actual delta Macuro, al lado o en la ribera del Caño de Usupamo, le pusieron Santo Tomás del Usupamo. Luego que los holandeses la invadieron, la quemaron y profanaron el Santísimo Sacramento, la mudaron ahí donde se encuentra actualmente la planta siderúrgica de Matanzas y le pusieron el nombre de Santo Tomás del Santísimo Sacramento, ¿no? Y posteriormente, cuando la mudaron desde los castillos de Guayana aquí a la Angostura del nombre, le pusieron Santo Tomás de la Angostura del Orinoco. Y por economía de palabras se fue quedando Angostura, la ciudad de Angostura, que trascendió, pues, a través del Correo del Orinoco y mucho más acá, más modernamente, a través del famoso amargo Angostura, inventado por Juan Teófilo Benjamín Sigart, que, por cierto, a propósito, Benjamín Sigart también firma ese documento de solicitud al Congreso Nacional del cambio de nombre o de la sustitución de Angostura por el nombre de Ciudad Bolívar en memoria del Libertador. Muchas gracias, nos despedimos hasta mañana.